Recién hablamos con el diputado nacional de la coalición, Fernando Sánchez, sobre este proyecto. A mí me resulta muy interesante, que funciona en otros países, que a la hora de la elección de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, solo se elija la cabeza de la fórmula, el presidente de la nación. Y el vicepresidente queda reservado a una elección de confianza de quien ha resultado electo. Pablo Tonelli es diputado del PRO. Diputado, soy Luis Novarecio. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Esta es un poco la idea, ¿no es cierto? Sí, es una de las ideas que estamos discutiendo y analizando. Hay otras también referidas a las PASO. Yo mismo, por ejemplo, en febrero presenté un proyecto que me parece que sería interesante de ser aprobado, que es para permitir que después de las PASO se reabra la posibilidad de hacer alianzas. Claro. Antes de la elección general, de manera tal que las PASO dejen de ser una encuesta, una gran encuesta, muy costosa para el país, y pasen a tener otro sentido. Pero bueno, son todas alternativas vinculadas a las elecciones y al sistema electoral que habitualmente conversamos y discutimos en la Cámara. Empiezo de atrás para adelante. A hoy, cuando se llega a las PASO, quedan cristalizadas las alianzas. Es decir, la misma fórmula o el mismo partido, la agrupación de partidos que compiten en las PASO tiene que ir a las abiertas. No hay chance de modificación. No hay chance de modificarla, por eso yo digo que en ese sentido se parecen más a una encuesta que a una primaria. Y en lo que hace a la elección de fórmula, ¿cómo funcionaría el sistema? ¿Se postularía simplemente el candidato a presidente? Claro, se postularía simplemente. Una cosa que también tenemos que discutir y analizar es la posibilidad de que los partidos políticos opten o por presentar solo la fórmula del presidente y después de las PASO, si ese presidente queda consagrado como candidato definitivo, ya elija a su vicepresidente, o también cabría la posibilidad de que algún partido político, por razón que juzgue convenientes u oportunas, opte por presentar una fórmula. Esto es algo que tenemos todavía que discutir y afinar a ver qué sistema resulta mejor. La idea, en el caso de que fuera solo el candidato a presidente, es dejarlo librado a la decisión personal del candidato, o si el partido lo decide y pero digamos, ¿quién es el que debe formalizar la candidatura? Bueno, la formalidad la cumple siempre el apoderado del partido, digamos, pero la decisión debería ser del candidato a presidente o del partido, si es que están de acuerdo, ¿no? Ese es un tema que cada fuerza política lo podrá resolver de la manera que le parezca más conveniente. Sí, yo no es que sea mal pensado, pero me imagino una elección en la que gana usted, Tonelli como candidato a presidente, y lo quiere elegir a Fernando Sánchez como candidato y su partido quiere otro y le termina formalizando su partido otro candidato. Digo, no descartemos que esto pueda pasar. Personalmente estaría encantado de integrar una fórmula con Fernando Sánchez, no es de la opinión de mi partido, pero sí, en principio digamos que la decisión debería ser personal, claro, del candidato a presidente, de manera tal inclusive de asegurarse no solo un candidato que lo potencie electoralmente, que esa es la idea, sino además un candidato con el que tenga cierta certeza o cierta seguridad de que no va a tener dificultades en el futuro, que es algo que en Argentina ha ocurrido mucho entre presidentes y vicepresidentes, precisamente por esa costumbre ha imperado en nuestro sistema político de hacer que las fórmulas de presidente y vice sean una especie de integración, claro, entre distintos sectores del mismo partido o entre distintos partidos de una misma alianza. Entonces eso ha provocado en muchísimos casos que no haya entre el presidente y el vicepresidente una relación de verdadera afinidad, de verdadera confianza, y eso ha terminado siendo perjudicial en muchos casos, no solo para el presidente, sino para el país, que es lo que realmente importa, ¿no? Hablando de política, y esto que me parece muy noble de su parte, que es reconocerlo a Fernando Sánchez, que es desde la coalición, él se mostró expresamente abierto a la posibilidad de que el PRO se integre a la mesa, sea a través de las PASO o de alguna manera del Frente Amplio UNEN. Desde el PRO, ¿usted cree que esto es viable? Mire, nosotros desde el PRO, siempre desde el mismo origen del PRO, hemos estado sumamente abiertos a las alianzas, a los acuerdos, a los frentes, a la incorporación al PRO de gente proveniente de todos los partidos políticos, sin exclusiones. Tan es así que hoy en día en el PRO convivimos ex radicales o gente proveniente del radicalismo, peronistas,
socialistas, en fin, gente de la UCD, de muchos partidos. Y la verdad que la coalición cívica es un partido integrado por gente seria, por gente responsable, por gente decente, y si bien tenemos algunas diferencias, me parece que no son lo suficientemente importantes como para impedir un acuerdo. Creo que en lo esencial estamos muy de acuerdo, en el respeto a la división de poderes, en el cumplimiento de la Constitución, en la independencia de la justicia y el respeto que la independencia de la justicia merece. En esas cosas estamos de acuerdo. De modo que yo no veo mayores dificultades. Es decir, no le resulta un no cerrado, un imposible llegar a una, no sé, a una interna abierta de todos estos partidos. Diría que lo único que a mí me cuesta creer como una posibilidad en materia de alianzas para el PRO sería el kirchnerismo más ortodoxo, más puro y más recalcitrante. Pero porque realmente con el kirchnerismo tenemos una visión muy diferente del país y de lo que el país necesita. Pero en general con el resto de las fuerzas políticas no tenemos tantas diferencias o tan sustanciales que no podamos resolverlas a la hora de proyectar un gobierno que va a tener que resolver muchos problemas, problemas muy graves, problemas muy trascendentes, de manera que el próximo gobierno va a requerir, sin la menor duda, el concurso y el apoyo de la mayor parte de los argentinos. Y si ese concurso y ese apoyo lo podemos ir generando desde antes de las elecciones, mucho mejor para todos y para el país. ¿Y cómo queda? Me queda claro del kirchnerismo más dogmático. ¿Cómo queda parado Massa en eso? ¿Es, voy a inventar el neologismo, es alianzable? Lo veo un poco más difícil. Lo veo un poco más difícil porque él, digamos, ha tenido una actuación en el kirchnerismo muy relevante y no sé hasta qué punto ha cambiado su visión de las cosas y su proyecto como para quedar tan separado y tan afuera del kirchnerismo. En principio me parece un poco más difícil, pero bueno, siempre es cuestión de sentarse a conversar y a dialogar. Estamos a finales de abril prácticamente, ya hemos superado la mitad del mes de abril. ¿Hay actividad parlamentaria relevante en este momento en Cámara de Diputados por lo menos? Bueno, ahora la semana que viene tenemos el debate por el convenio de YPF y Repsol, que sin duda es una actividad relevante, es una ley importante para el país. Y la verdad es que, digamos, en la agenda inmediata de sesiones no hay temas. Tenemos sí muchos temas en las comisiones. Hemos empezado a trabajar en una reforma integral del Código de Procedimientos en lo penal. Estamos trabajando en el tema de boleta única, que es muy importante. Estamos trabajando en el tema de acceso a la información, que también es muy importante. Y cuando digo estamos trabajando, me refiero básicamente a la oposición, porque el oficialismo hasta ahora en general ha sido reacio a discutir el tema de boleta única, de voto electrónico, de acceso a la información. Ahora, después de la reprimenda que la Corte nos dio en relación con el tema del acceso a la información, habrán visto que algún diputado kirchnerista se apresuró a presentar un proyecto. Claro. Claro. A lo mejor tenemos oportunidad de debatirlo, es un tema muy relevante. Pero bueno, estos que mencioné así rápidamente son algunos de los temas que por lo menos para la oposición son relevantes, son necesarios y los que estamos dispuestos a impulsar. Le agradezco mucho la charla, diputado Tonelli, y le mando un saludo. Buenas Pascuas. Que sigan muy bien, gracias.